Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Contra la socialdemocracia, que en realidad es el tema de mi último libro, ya saben ustedes, publicado a finales del año 2023 y que ya he presentado en el canal, pero al que todavía no he dedicado ningún capítulo. Este libro es el resultado de 5 años de investigación, por lo que en el capítulo de hoy aquilataré de alguna manera pues muchos de los análisis que desde el año 2018 vengo ofreciendo aquí, en este canal de Fortunata Jacinta. Lo primero que tengo que aclarar es que el título de este libro, El fin de la izquierda, lo ha puesto la editorial y responde más bien a cuestiones de mercadotecnia. Esta precisión es importante porque todos sabéis que yo trabajo desde las coordenadas del materialismo filosófico y que uno de los mitos oscurantistas que trituró el filósofo español Gustavo Bueno fue el mito de la unidad armónica de la izquierda. No existe la izquierda, sino distintas generaciones de izquierdas que se van dando históricamente, enfrentadas no solo a las distintas modulaciones de la derecha, sino entre sí, en ocasiones enfrentadas a muerte, como ocurrió en España durante el periodo de la Segunda República y la Guerra Civil. Por tanto, lo importante del título de este libro es precisamente el subtítulo: el desbordamiento de las izquierdas, en plural y con minúsculas, por el globalismo oficial. Y de hecho, la idea fundamental de este libro es esta idea del desbordamiento, el desbordamiento. Claro, cuando uno se pone a hablar de globalismo, pues mucha gente se lleva las manos a la cabeza y empieza: ¡conspiranoica, conspiranoica, conspiranoica! ¡Atención, atención! Bueno, pues no. El globalismo oficial, también lo podemos llamar globalización oficial, globalización cosmopolita o globalización ideológica, pues bien, todo esto remite a un imperialismo de Estado, del mismo modo que el marxismo-leninismo fue el nombre de la ideología o de la filosofía estatal oficial adoptada por la Unión Soviética. Es decir, globalismo oficial hace referencia a un ortograma imperialista. Hoy no podré detenerme en estas cuestiones, pero sí avanzaré que un trabajo interesante de cara a futuras investigaciones consistirá en ofrecer precisamente una comparativa entre las doctrinas del Diamant, ya saben ustedes, la filosofía oficial de la Unión Soviética, y las doctrinas del globalismo oficial, es decir, la nematología o el sistema de ideologías puesto en marcha por una parte concreta de la plataforma anglosajona, pues en un momento de intensa lucha geopolítica. Ambas doctrinas, Diamant y globalismo oficial, comparten algunos tramos ideológicos, pero ojo, no todos, solo algunos. El hecho de que se compartan algunos tramos lleva a mucha gente a identificar una cosa con la otra y a clasificar lo que está pasando ahora mismo como una suerte de comunismo. Pero no, lo cierto es que son muchísimos más los puntos que no comparten el Diamant y el globalismo oficial. Yo tengo iniciado este estudio y aunque todavía no está terminado, sí que voy a avanzar ahora mismo algunas de las cuestiones que sí que comparten estos sistemas ideológicos. 1. Tanto el Diamant como el globalismo oficial contienen importantes componentes metafísicos y lo hacen necesariamente. Decimos necesariamente porque ambas doctrinas, ya saben ustedes, están puestas al servicio de proyectos imperiales con vocación universalizante. Pues bien, el principal contenido metafísico que sí que comparten tanto el Diamant de la Unión Soviética como el globalismo oficial es el mito oscurantista del género humano. Es la idea de que hay que incorporar en su proyecto a todos los pueblos de la Tierra, de que hay que recubrir a toda la humanidad. 2. Ambas filosofías están administradas políticamente desde los poderes descendentes, desde arriba hacia abajo, desde las clases dirigentes hacia la ciudadanía, a través de los sistemas educativos, las leyes, los productos culturales, etc. Esta característica también la comparten. 3. Ambos sistemas de ideología son presentados como saberes obligatorios para todos los ciudadanos que formen parte de aquellas sociedades que estén bajo la órbita de influencia de esos imperios. Es decir, se les concede un papel instrumental ideológico respecto de otros saberes prácticos, considerados como subordinantes, saberes científicos, técnicos, artísticos, etc. En el caso del globalismo oficial, esta subordinación es muy evidente, por ello se habla de matemáticas con perspectiva de género, de música democrática, de deportistas contra el cambio climático, de arte feminista o de arte decolonial, etc. 4.
Ambas filosofías son dogmáticas, ambas se presentan como saberes definitivos, como doctrinas fundadas en una suerte de principios axiomáticos e intemporales que tratarían con ideas inamovibles a las que no afectarían los asuntos efímeros o cambiantes del presente. Esta es una de las razones por las que estas doctrinas se presentan como rigoristas y oponen una fuerte resistencia a ser sometidas a crítica, a ser cuestionadas, si se administran de forma rigorista. 5. Ambas están empujadas nematológicamente por la idea fuerza del progreso. 6. Estas dos nebulosas ideológicas tienen un carácter soteriológico, salvífico, mesiánico. Se postulan como salvadoras del género humano y, en el caso concreto del globalismo oficial, como salvadoras también del planeta Tierra, de la naturaleza santa. 7. Ambas se caracterizan por una suerte de gnosticismo y comportan por ello una impostura. Esto lo vamos a tratar más adelante en este capítulo. Bueno, de forma telegráfica hemos enunciado algunos de esos tramos nematológicos que sí que comparten estas doctrinas, el diamat de la Unión Soviética y el globalismo oficial. Pero como digo, son muchísimos más los componentes que no comparten, que diferencian a un sistema de ideologías del otro. Esto ya lo abordaremos. Como siempre digo, tenemos que poder distinguir el momento nematológico del globalismo oficial de su momento tecnológico, porque si los componentes salvíficos son los que perfilan el plano de la propaganda de los progresistas, en el momento tecnológico, el momento de la Realpolitik, lo que está funcionando realmente no es la propaganda, no es la humanidad santa, ni es la Pachamama, sino que es la lucha a muerte entre imperios. El fondo sobre el que se perfila el globalismo oficial, también llamado globalización cosmopolita o globalización ideológica, pues bien, ese fondo real es esencialmente político. Y recordemos que la política siempre es política económica. También voy a aclarar que este libro está centrado sobre todo en las transformaciones ideológicas que han afectado históricamente a la cuarta generación de izquierdas, a la socialdemocracia, que es la posición hegemónica en nuestros días tanto en Europa como en América, toda América, y también en otras regiones del mundo como pueden ser Japón, Israel, Taiwán o Australia. Regiones que se encuentran bajo el área de influencia geopolítica de Estados Unidos, el imperio realmente existente. Para fijar mis posiciones desde el principio, voy a adelantarles ya la conclusión final del libro, a saber, que yo presento una vinculación directísima, entre la socialdemocracia y el globalismo oficial. La globalización oficial vendría a ser una especie de traslatio imperi del imperio británico al imperio estadounidense, una especie de fabianismo refundado en nuestros días en socialismo globalista progresista, pero que es socialismo globalista progresista, no es comunismo. Todos estos tramos ideológicos son compartidos por todos los grupos autopercibidos de izquierdas ahora mismo, tanto en Europa como en América. Claro, solo por ellos, pues no. Aquí en España los comparten también partidos como el PP y todos los partidos secesionistas, cada uno de ellos por razones diferentes. Y no son compartidos por otros grupos que le oponen resistencia y que sin embargo también podríamos clasificar dentro de la socialdemocracia, pero una socialdemocracia no globalista o no progresista. Fabianismo viene de sociedad fabiana, que fue la socialdemocracia del Imperio Británico. Y precisamente la sociedad fabiana se postuló contra el comunismo de la Unión Soviética, contra el comunismo. Y Lenin y Stalin ponían a caer de un burro a la socialdemocracia, los ponían verdes y a la sociedad fabiana también. Por tanto, el globalismo oficial es un imperialismo de Estado, como ya hemos dicho, son los planes y programas políticos puestos en marcha por ciertos grupos de poder frente a otros grupos, en un momento de intensa reconfiguración del tablero geopolítico. Pero hay que tener en cuenta que la mayor parte del mundo, ya lo he dicho muchas veces en el canal, no está dominada por la globalización ideológica, por la globalización cosmopolita. Sin embargo, nuestros países sí, y por eso nos interesa tantísimo analizar estas cuestiones.
Los estados de China e India cuentan respectivamente con más de 1.400 millones de habitantes cada uno. Existen además unos 1.500 millones de musulmanes repartidos por todo el mundo, una comunidad religiosa, ya lo hemos dicho muchas veces en este canal, cuyas normas morales son incompatibles con las nebulosas ideológicas del globalismo cosmopolita. Por su parte, Rusia y las repúblicas afines del este de Europa oponen fuerte resistencia a la penetración de dichos idearios disolventes en sus respectivas sociedades. Dentro de los países situados bajo la órbita estadounidense, surgen continuas reacciones contestatarias, también surgen dentro de los propios Estados Unidos, del mismo modo que unas élites globalistas están enfrentadas a otras. ¿Y cuándo se hace más evidente en España esta conexión entre la globalización oficial y los grupos autopercibidos de izquierdas? Pues bueno, yo pongo el punto de partida en los primeros meses del gobierno de coalición PSOE-Podemos, finales del año 2019 y principios de 2020, y como caso de estudio fijaremos la atención en la famosísima Agenda 2030. No hará falta recordar que la Agenda 2030 es un plan de acción impulsado en 2015 por la Asamblea General de la ONU, que buscaría afrontar una serie de transformaciones que siempre presentan como extremadamente urgentes, como serían la crisis climática, la crisis alimentaria, las desigualdades al alza, la reducción del espacio cívico democrático, el crecimiento demográfico descontrolado, etc. Todas estas cuestiones siempre son presentadas como extremadamente urgentes. Vemos aquí perfectamente activo el mito apotropaico de la globalización oficial, que Gustavo Bueno ya diagnosticó en el año 2005 como una ideología de defensa. ¿Frente a qué? Pues frente a un inminente caos global. De ahí que quienes se adscriben a esta globalización oficial siempre adquieran ese tono mesiánico, salvífico. La catástrofe nos acecha por todas las esquinas y entonces ellos vienen a salvarnos, a redimir al género humano. Lo que a nosotros nos compete decir es que la Agenda 2030 no son las tablas de Moisés, tampoco son las reglas directivas que la humanidad se ha dado a sí misma, sino que son una serie de planes y programas políticos administrados por ciertas fuerzas políticas y por grandes multinacionales frente a otras fuerzas políticas y económicas. Es decir, son planes y programas administrados por ciertas élites políticas y económicas, no por minorías históricamente oprimidas ni por la humanidad. Pues sí, ya sabemos que suena todo un poco infantil, pero precisamente en esa simplificación y en ese idealismo exacerbado es donde está toda la potencia. En modo alguno debemos infravalorar la potencia de estos mitos oscurantistas, de estas ideologías soteriológicas, salvíficas. No se las puede infravalorar, tienen muchísima potencia. Por supuesto, en tiempos de Mariano Rajoy ya se creó en España un grupo de alto nivel de coordinación interministerial para la puesta en marcha de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero claro, que el PP o el PSOE se adhieran a estos planes, pues para mí no encierra ningún misterio. Mucho más interesante, me parece, que es el hecho de que desde que se añade el rótulo Agenda 2030 al Ministerio de Derechos Sociales, este siempre ha estado en manos de Podemos. Siempre, desde el principio. Han ido cambiando las personas, pero siempre en el entorno de Podemos. Y esto es interesantísimo, porque ahí está el vínculo entre esas izquierdas indefinidas y el globalismo oficial. Recordemos que en su libro de 2005, La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización, Gustavo Bueno explica que no existe una sola idea de globalización, sino muchas. Distingue, por ejemplo, entre globalización positiva y las distintas ideas o ideologías de la globalización, y luego va haciendo el recorrido por cada una de ellas, para centrarse en lo que Bueno llama la globalización oficial. Claro, la llama oficial para distinguirla de todas las demás y porque remite a la postura oficial de los gestores de dicha ideología, es decir, a los agentes que empezaron a usar el término globalización, en la década de los 80, como una suerte de resultado del término desarrollo, development, que es el que se estaba usando en ciertos entornos universitarios de administración de empresas en Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero
digamos que todavía en los años 80 estos términos, globalization y development, pues tenían una referencia económico-política, todavía no estaban, por decirlo así, no estaban todavía cargadas de ideología. ¿Cuándo se empieza a cargar de ideología? ¿Cuándo se configura toda esa mitología de la globalización oficial? Pues precisamente con el derrumbe de la Unión Soviética. Y tenía que ser justo ahí, además. Cuando cae la Unión Soviética, el bloque llamado capitalista se va a postular como el sustituto de la globalización que pretendió la Unión Soviética. Se plantea como su sustituto. Por tanto, insistimos, esta ideología de la globalización cristaliza tras el derrumbe de la Unión Soviética y lo hace gracias al impulso, atención, de las administraciones de Bush I, Partido Republicano, y de Bill Clinton, Partido Demócrata de Estados Unidos, y a través de instituciones como el G7, la Unión Europea, la ONU y sus agencias afines, UNESCO, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, etc. Hay globalistas tanto en el Partido Demócrata de Estados Unidos como en el Partido Republicano, aunque es verdad que el Partido Demócrata ha asimilado con más brío el paquete ideológico del wokismo. El wokismo es una parte muy pequeña dentro del sistema de ideologías del globalismo oficial, pero aun siendo una parte pequeña tiene mucha fuerza, porque remite a componentes morales y cumple una función ideológico-política de primer orden, señalar al enemigo. El enemigo en este caso será machista, xenófobo y racista, negacionista del cambio climático y depredador de la naturaleza santa, será belicista y amante de la violencia, etc. También tenemos que decir que la globalización oficial trasciende las fronteras de Estados Unidos. Hay globalistas tanto fuera como dentro de Estados Unidos. Pues bien, a medida que iba cristalizando la globalización oficial durante la década de 1990, fueron surgiendo movimientos antiglobalización, movimientos que eran diferentes entre sí. Los podemos dividir en dos grandes grupos, radicales y no radicales. Eso está trabajado con todo detalle en el libro de Gustavo Bueno, La Vuelta a la Caverna, y también en mi último libro, pero claro, aquí en el programa de hoy vamos a resumir. A nosotros nos van a interesar especialmente los grupos antiglobalización no radicales, porque ahí es donde estaba ubicado el grupo Podemos. Pues bien, estos grupos no radicales también estaban presos de una ideología metafísica, es decir, también eran creyentes de la globalización, pero demandaban una globalización alternativa. En sus propios términos, demandaban una globalización no capitalista, una globalización más justa que la emprendida por el neoliberalismo, una globalización con rostro humano frente a la globalización de derechas, frente a la globalización capitalista, o incluso también la llamaban globalización turbocapitalista. Recordemos ahora que en su tesis doctoral, presentada en el año 2008, Pablo Manuel Iglesias Turrión tomaba partido por esta idea de que otra globalización es posible, pero sin decir cómo, no decía cómo. Pues bien, lo que yo sostengo es que la conexión entre el globalismo oficial y la mayoría de los partidos que hoy día se autoperciben de izquierdas surge precisamente de la idea de que otra globalización es posible, pero sin decir cómo. Dicho de otra manera, ha sido a través de la indefinición de estos antiglobalistas no radicales tipo Podemos por donde se ha ido infiltrando la ideología del globalismo oficial en los partidos llamados de izquierdas del siglo XXI, hasta el punto de que a día de hoy los ha desbordado completamente. Ahí está la idea del desbordamiento. Los ha incorporado en su seno, neutralizándolos, se los ha comido enteritos. Y estos procesos de infiltración de grandes magnates, de grandes financieros en las izquierdas, ya se produjeron antes de ahora con enorme éxito, y el primer caso paradigmático fue la Sociedad Fabiana. Claro, el problema es definir a Podemos, a Sumar o a Más Madrid como izquierda comunista, porque eso es clasificar mal o muy mal. Yo entiendo que esa etiqueta cumple su función en el plano de la propaganda, no lo niego, pero claro, nosotros tenemos que ser más finos y Podemos no trabaja desde coordenadas comunistas. Podemos y todas sus escisiones son ante todo y sobre todo fundamentalistas democráticos y en un sentido amplio son socialdemocracia globalista. Al principio del programa hemos visto algunos de los tramos ideológicos que sí que comparten el Tiamat,
el marxismo-leninismo y el globalismo oficial. Pero también hemos dicho que hay muchísimos puntos que no comparten. Bueno, pues en esos puntos que no comparten está Podemos. El proyecto de globalización en el que se enmarca Podemos no está enunciado, insisto, desde coordenadas comunistas, sino desde las coordenadas del bloque que había salido triunfante de la Guerra Fría, el bloque que ellos mismos llamaban capitalista. Algunos de estos componentes son, por ejemplo, el individualismo, que no está en el marxismo-leninismo, el subjetivismo, que tampoco está, la felicidad canalla del consumidor satisfecho, que no está, la conciencia autopensante que decide y vota, que tampoco está, el fundamentalismo democrático, que no está, el mercado pletórico de bienes y servicios, que tampoco está, los derechos humanos del 48, que tampoco está. Recordemos que la Unión Soviética no firmó la Declaración de los Derechos Humanos del 48, tampoco está en el Diamat esta idea de la naturaleza santa, ¿verdad?, que es tan importante en la globalización oficial, la idea de que hay que salvar al planeta Tierra, de que hay que salvar a la naturaleza, a la Pachamama, a la Madre Tierra. No está la idea de que los animales son personas o cuasi personas y que por tanto pues hay que concederles derechos, no está. Tampoco está presente en el marxismo-leninismo la ideología del aborto, la idea de que la maternidad es una lacra o de que la mujer es dueña de su cuerpo y que por tanto puede hacer lo que le dé la gana con el embrión, con el feto, pues eso tampoco está, no está presente en el Diamat. Insisto, estos componentes no proceden de las coordenadas comunistas, sino de las coordenadas ideológicas, filosóficas del bloque que estas mismas izquierdas identificaban como capitalistas, como el mal. Recuerden el exitoso programa infantil La Bola de Cristal, que empezó a emitirse en España a principios de los años 80 con un PSOE pletórico, y donde el personaje de la bruja Avería era presentado como la encarnación satírica del mal en el mundo, el capitalismo. Decía la bruja Avería: «¡Viva el mal, viva el capital!». Pues bien, parece que el PSOE y todas las izquierdas en América y Europa, principalmente, han sido ya desbordadas por la bruja Avería. La bruja Avería se los ha comido con patatas. En suma, es contra esta socialdemocracia globalista progresista contra la que yo hablo en el libro. Para ello, vamos a analizar ahora brevemente cuál es la situación de España ahora mismo. ¿Cuál podría ser la máxima expresión de la dialéctica de clases en nuestras democracias liberales de los llamados estados del bienestar? Pues bien, hace 10, 15, 20 años podríamos haber respondido que esa máxima expresión de la dialéctica de clases sería la disputa por el control del Estado por parte de los partidos políticos. Pero claro, como digo, eso reflejaba la realidad de España hace 10, 15 o 20 años, pero ahora mismo no la define. Porque lo que tenemos ahora en España ya no es una lucha entre partes formales suyas por el control del Estado, sino que lo que tenemos es a partes formales del Estado con mucho poder político que lo que buscan es romper el estado de referencia, romper España, para conformar estados aparte, Estado vasco, catalán, gallego, etc. Y estos grupos lo están haciendo a expensas de partidos como el PP o el PSOE, que son los pilares fundamentales del régimen del 78. ¿Quiero decir con esto que PP y PSOE son exactamente lo mismo? Bueno, pues sí, pero no, y no, pero sí. Lo cierto es que los dos partidos son socialdemócratas y también es verdad que cuanto más tiempo pasa, más verdadero parece ese meme que se hizo viral y que dice que el PP es el PSOE, pero 10 minutos más tarde. Así que esta es la principal amenaza que se cierne ahora mismo sobre España, su fractura, su disolución, que tanto hemos trabajado en este canal. Este problema de España, su fractura, su disolución, así como el resto de problemas parlamentarios, industriales, sociales, culturales, morales, no explican por sí mismos la situación actual, porque estos problemas no son únicamente el resultado de una evolución interna de la propia realidad española, sino que esta evolución interna está condicionada, está determinada por presiones e intereses exteriores. ¿Acaso el régimen del 78 fue únicamente el resultado de una evolución interna de la sociedad española? ¿De dónde salió el PSOE de Felipe González? Porque claro, no salió de la nada. No se murió Franco y salió ahí el PSOE y Felipe González ahí de la nada. No. El objetivo era, abrimos comillas,
cerrar el paso al comunismo y el PSOE era el partido mejor situado para hacerlo, cerramos comillas. Cito aquí la famosa respuesta que el industrial alemán Eberhard von Brauchitsch ofreció a Santiago Carrillo cuando en la Comisión Parlamentaria de Investigación abierta en España sobre el caso Flick, a principios de los años 80, se destapó la financiación del PSOE con varios millones de marcos por parte de una trama de corrupción política a gran escala que se dio en Alemania. Lo que interesa remarcar es que el PSOE de Suresnes, que ya no era el PSOE fundado en 1879, no surgió de la nada, sino que surgió impulsado ideológica y económicamente por la socialdemocracia alemana, vinculada con los intereses de Estados Unidos. También hay que remarcar que la estructura de las comunidades autónomas era deudora, entre otras cosas, de las ideologías surgidas al calor de las actividades del Comité Español para el Congreso por la Libertad de la Cultura. Recordemos, actividades financiadas por la CIA y por la Fundación Ford en pleno franquismo, y que de ahí surgieron las ideas fuerza del europeísmo y del federalismo, que tanta implantación tienen hoy día aquí en España. Y esta intervención de Estados Unidos en el Estado español pues no es un capricho, esto es lo que ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Evidentemente Estados Unidos como imperio, como potencia mundial en plena Guerra Fría, está muy interesado en saber qué va a pasar en España, en ese territorio geoestratégicamente tan bien situado, pues qué va a pasar con España una vez que se muera Franco, si va a caer de un lado del lado del bloque soviético, o si va a caer del lado del bloque de las democracias liberales. Por tanto, esta dialéctica de estados y de imperios condiciona de forma decisiva la política interior de España, y un ejemplo clarísimo es la Agenda 2030, el Pacto Verde y la Ley de Restauración de la Naturaleza, que como sabemos pues criminaliza a los productores de la ganadería y de la agricultura de los distintos países europeos porque sus actividades, dicen, atentan contra la naturaleza santa. Claro, una cosa son las nebulosas ideológicas que funcionan en el plano de la propaganda, cuidado de la naturaleza porque la naturaleza es santa, y otra cosa es el fondo real sobre el que actúan estas ideologías. Y ese fondo real, no lo podemos olvidar nunca, siempre es la política y la geopolítica. Y la política siempre es política económica. Es el intento, por parte de ciertas élites políticas y económicas, frente a otros grupos de poder, para transformar a España y a otros estados europeos en naciones semiperiféricas. Estos planes estaban ya redactados en la década de 1970. Les voy a leer algunas características para ver si ustedes las identifican con la situación actual de España. Pues bien, estas naciones semiperiféricas estarían caracterizadas por tener un bajo crecimiento demográfico, industria pesada muy limitada, sin acceso a los centros punteros de desarrollo tecnológico y científico, sometimiento financiero, privatización de recursos a precio de saldo para los inversores patrios y extranjeros, anulación de nuestra capacidad militar, anulación del sector primario y dedicación prioritaria al sector servicios. Como sabemos, las reformas iniciadas por los gobiernos de Felipe González se encaminaron rápidamente a cumplir estos objetivos a través de lo que cínicamente llamaron el proceso de reconversión industrial y a través también de las distintas reformas educativas tendentes a restar importancia a la instrucción del alumnado, permitiendo que a instancias del Estado se administraran ideologías basura a los futuros ciudadanos, los que luego van a votar, tales como la patria es la democracia, ciudadanos del mundo, consensos hegemónicos, todas las culturas son iguales, la naturaleza es santa, ETA es buena, qué majos son los separatistas, en fin. Quien siga mi trabajo sabrá que mi diagnóstico es que el PSOE ha perdido ya de vista que el fin de la política es conservar al Estado, o sea que el PSOE ha perdido de vista la razón de Estado. Dicho en otras palabras, el PSOE ha perdido la referencia de la polis, de España, y sus planes y programas políticos se han puesto al servicio de otras polis, de otros estados, los estados aureolares, catalán, vasco, gallego o el que fuera. Pero con estas maniobras el PSOE también se está poniendo al servicio de estados extranjeros, que sin duda aprovecharán nuestra debilidad como sociedad política, léase Marruecos, por ejemplo, pero cualquier otro también, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Portugal, etc. ¿Y esto lo ha hecho solo el PSOE? Pues no.
a medida que profundizábamos en los defectos estructurales propios del régimen del 78 y en los errores coyunturales propios de cada uno de nuestros equipos de gobierno, se han ido derivando funciones del Estado para la creación de protoestados, es decir, se está desestructurando al estado de referencia, que es España, para estructurar nuevos estados. Porque si no, todas las exigencias de Cataluña y País Vasco se refieren a cuestiones como la fiscalidad, sistema educativo y sanitario, políticas lingüísticas, caja única de las pensiones, plurinacionalidad, control de la inmigración, señas de identidad, policía, Renfe, empresas, diplomacia con sedes en el extranjero. En el caso de Cataluña y País Vasco, estamos ya ante estructuras protoestatales de manual. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero voy a volver a repetirlo, y es que lo primero que harían los dirigentes de una presunta Euskal Herria libre sería prohibir a los partidos separatistas. ¿Para qué? Pues para defender, lógicamente, la integridad territorial de la gloriosa patria vasca. ¿Y por qué? Pues porque los líderes secesionistas saben de sobra que la secesión es la corrupción política por definición. Pero sigamos, ya hemos repetido múltiples ocasiones en este canal que el PSOE de Largo Caballero, de 1936, exigía la transformación del Estado español en una confederación de naciones ibéricas con derecho a la autodeterminación e incluso a la independencia. Y en el Congreso de Suresnes, año 1974, Felipe González y Alfonso Guerra se posicionaron una vez más a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado español, así hablaban. Una vez montado el régimen del 78, el PSOE sustituyó el término confederalismo por el de federalismo, aunque como indicaba Maragall, se trataba de un federalismo asimétrico, donde unas regiones tendrían más derechos y competencias que otras. Unas regiones españolas serían vasallas de otras. Así afirmaba Rubalcaba en el año 2013, abrimos comillas, el estado de las autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse, y tiene que hacerlo en su sentido natural, avanzando hacia el federalismo con todas sus consecuencias, cerramos comillas. Pero cuando decían federalismo, querían decir en realidad confederalismo, y han tenido que soltar a los pitbulls de Podemos y de Sumar para que lo expresen sin tapujos. Para llevar a cabo este proceso, España tendría que fragmentarse en partes, pero claro, nadie dice nunca cuántas serían esas partes, 3, 5, 10, 17, ni explican cómo se justificaría ese reparto de soberanía. De momento, se está recortando la soberanía española por razones impolíticas, esto es, en función de la lengua, del folclore, del lugar de nacimiento y del sentimiento. Lo que está funcionando aquí a todo trapo es la ideología alemana, según la cual a cada cultura, con K, la cultura alemana, a cada cultura le corresponde un estado. Es la idea de la nación cultural. Según esta perspectiva, la nación canónica se puede romper en función de las nuevas identidades, en función de los etnicismos. Y eso estaría justificado porque a España se la entiende como un poder omnímodo, empeñado en machacar históricamente ahí a las minorías, ahí a machacarlas a muerte total. El problema es que cuando uno se pone a analizar mínimamente estos asuntos, descubre que los planes y programas de estas fuerzas progresistas están dirigidos por plutócratas, no por minorías históricamente oprimidas, sino por élites políticas y económicas, que encuentran en muchos grupos autopercibidos de izquierdas a sus más fieles servidores, son sus tontos útiles. Y aquí es donde cobra pleno sentido esta idea de desbordamiento que comentaba al principio, porque el proyecto para debilitar internamente a las naciones canónicas, tales como España, el clásico divide y vencerás, es una necesidad geopolítica del imperio respecto de sus enemigos o rivales potenciales. España forma parte de la Unión Europea, que no es otra cosa sino un sistema de estados subsidiario del imperio realmente existente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este imperio, sin embargo, no es una realidad monolítica. En Estados Unidos hay fortísimas dialécticas internas. Una cosa es Donald Trump, por ejemplo, y otra cosa es el globalismo oficial. Trump es la cara visible de una contraélite que se enfrenta a la élite globalista financiera.
Trump promueve, por tanto, una concepción geopolítica distinta, así como un modelo imperial diferente. Postula unas relaciones diferentes con Rusia, con China, con la plataforma hispánica, con la plataforma islámica, etc. No puedo detenerme ahora en estos desarrollos, pero animo a quien tenga interés a que lea el libro de Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización. También os invito a leer el libro de Daniel López, Historia del globalismo, una filosofía de la historia del nuevo orden mundial, donde el autor presenta un estudio detallado de las distintas corporaciones, familias, grupos, telarañas institucionales, conspiraciones y teorías conspiranoicas involucradas en la globalización oficial y que siguen alimentando el mito apotropaico del gobierno mundial. De alguna manera podríamos decir que este libro de Daniel López se centra en los aspectos tecnológicos de la globalización oficial, la parte real que está en marcha, que funciona a través de un montón de instituciones y de eso que llamamos think tanks, que tienen efectos reales sobre nuestras vidas y sobre nuestras sociedades políticas y que intenta perseverar en el ser. Mi libro podría considerarse como una especie de continuación de este trabajo de Daniel López, en el sentido de que si él se centra en el estudio de las distintas organizaciones globalistas, yo me centro en el estudio de su sistema de ideologías, en su nematología, en la parte virtual del globalismo oficial, que es irrealizable, es pura metafísica y sin embargo, como digo, no se puede infravalorar porque es muy potente. Los planes y programas políticos de todos los imperios con vocación universalizante tienen que ir necesariamente acompañados, empujados por una ficción metafísica, por un conjunto de mitos, creencias e ideologías para seguir adelante en sus proyectos universalizantes. Y eso es lo que yo analizo en mi libro. Sin esa ficción no podrían dar ni un solo paso. Mito del género humano, mito del progreso, fundamentalismo democrático, idealismo armonista, ideología de la solidaridad en su formato armónico, ideología de los derechos humanos entendidos como derechos naturales y universales, ideología del pacifismo fundamentalista, mito de la cultura, etc. Todos estos tramos ideológicos son compartidos por todos los grupos autopercibidos de izquierdas ahora mismo, tanto en Europa como en América, en toda América. ¿Solo por ellos? Bueno, pues no. Aquí en España los comparten también partidos como el PP y todos los partidos secesionistas, aunque cada uno de ellos por razones diferentes. Y no son compartidos por otros grupos que le oponen resistencia. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el caso del partido Vox. En suma, es importantísimo poder distinguir el momento tecnológico del momento nematológico. Una cosa es la política real y otra cosa es la política ficción, la propaganda. Como proyecto universalizante, el globalismo oficial está empujado por dos ideas fuerzas fundamentales. Por un lado, el mito del progreso y por otro, el mito del género humano. Entender a la humanidad, ya saben ustedes, como una totalidad a la que se puede volver a globalizar una vez caída la Unión Soviética. Recuerden lo que comentábamos al principio. ¿Cómo se va a hacer esta nueva globalización? Bueno, pues el plan de los autotitulados progresistas es el siguiente. Solo nosotros podemos salvar al planeta Tierra y a la humanidad, al todo. Y eso lo conseguiremos a través del borrado de las fronteras, porque las fronteras rompen la unidad entre los hombres, y también con la desaparición de los estados-nación, porque nos incordian, es una molestia. Y también, pues a través del feminismo universal, de una democracia universal, de la paz universal, de los derechos humanos universales, de la justicia social universal y, en definitiva, de mano de la izquierda universal. Y el que se oponga a estos planes tan bonitos es porque es un fascista. Es que es así de simple. Así de simple es la cosa. Y bien, ¿quiénes son los progresistas de nuestros días? Pues nosotros los vamos a clasificar, siguiendo a Gustavo Bueno, como los nuevos impostores. ¿Por qué los llamamos así? Pues porque consideran que conocen la realidad del mundo, que conocen la realidad, el todo, y saben además cómo globalizar y controlar a ese todo. Pero la verdad es que ni conocen al todo ni la pueden conocer. No se puede conocer al todo ni tampoco se le puede controlar. Operan como si tuvieran acceso a alguna suerte de sabiduría exenta que les estuviera indicando desde el más allá los pasos a seguir. Y eso es una impostura. Por eso los llamamos impostores. Han asumido, para que se me entienda, el lugar o el puesto de Dios, de la omnipotencia y de la omnisciencia. Por eso son impostores.
Los progresistas de nuestros días, de estirpe socialdemócrata, son aquellos, como ya hemos dicho, que han asimilado las funciones soteriológicas, salvíficas, mesiánicas. Son los nuevos redentores de la humanidad. Han ocupado el punto de vista de Dios. Están empujados por la idea de humanidad santa, que es la concepción de persona cósmica en la clasificación que hace Gustavo Bueno de la idea de persona. Es la persona incondicionada, la que está funcionando, por ejemplo, en los derechos humanos del 48, para hacer referencia a individuos indefinidos, individuos sin sexo, sin religión, sin patria, sin lengua, sin familia, sin nada. Es la idea de José Luis Rodríguez Zapatero cuando habla de la alianza de civilizaciones y cuando hace pocos meses dedicaba parte de un discurso a teorizar sobre el universo y sobre el infinito para criticar a la derecha derechizada y desquiciada que no se ocupa del cambio climático. Y atención, porque esta fe en el progreso hacia una humanidad unificada era ya la tesis de la socialdemocracia histórica. Ellos propugnaban ya a finales del siglo XIX pues un avance paulatino, gradual y pacífico de las sociedades según el cual la humanidad iría integrándose poco a poco en una unidad armónica primordial perdida, a través sobre todo de la democracia. Por eso se llaman socialdemócratas y precisamente por eso no son comunistas. Recordemos que en el año 2022 la Internacional Socialista eligió a Pedro Sánchez como presidente y que en la Declaración de Principios de la Internacional Socialista destaca la idea de desarrollar, abrimos comillas, una sociedad mundial sostenible y añadía: es evidente que la unidad de la familia humana ha dejado de ser un sueño utópico y es cada vez más una necesidad práctica. Son muchísimos los ejemplos que podríamos traer para evidenciar este desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial, pero me voy a conformar con señalar una cosa casi anecdótica, pero que es muy sintomática. Y es que en el último congreso del PSOE en Galicia, pues ahí en sus escenarios estaban decorados con grandes pancartas en el fondo. Pues bien, uno de esos escenarios estaba decorado con una gigantesca pancarta donde podía leerse «Paz y nuevo orden mundial». Claro, esta idea del nuevo orden mundial frente a un posible caos total venía usándose desde décadas anteriores, pero no estará de más recordar que ese fue el título del discurso que Bush I ofreció en 1990, pocos días después de la invasión de Irak a Kuwait. En ese momento, Estados Unidos, recién caída la Unión Soviética, se autopercibía como la nación triunfante de la Guerra Fría y como la nación indispensable para guiar al mundo hacia un horizonte de paz perpetua y de felicidad plena. Gustavo Bueno ya había clasificado a la globalización oficial como una ideología de defensa, como un mito apotropaico. Es decir, ya estaba subrayando que la globalización liderada por los progresistas se vendía como un seguro de vida para el género humano frente a un posible caos global. También señalaba que esta globalización oficial no estaba enunciada contra la Unión Soviética, sino que había venido para sustituirla en su proyecto globalizante. ¿Paz y nuevo orden mundial frente a qué? Bueno, pues ellos te van a decir que frente a una guerra de alta intensidad, por ejemplo, termonuclear, frente a un colapso climático total y absoluto, frente al ciberterrorismo, al crecimiento demográfico imparable, frente a las pandemias recurrentes, a las crisis económicas agudas, etc. Para controlar el caos y la anarquía generalizada, dirán los globalistas progresistas, es necesario constituir órganos de poder supraestatales, liderados por nosotros, que somos los buenos, no os vayáis a equivocar. Pero como ya hemos indicado, en el momento tecnológico de la Realpolitik, lo que está funcionando realmente no es la humanidad santa ni la Pachamama, sino la lucha a muerte entre imperios. El problema ha surgido ahora, se ha acentuado muchísimo, ¿verdad? Porque Estados Unidos está viendo los límites de su modelo de imperio universal, los límites marcados por China, por Rusia y por otras potencias emergentes. Porque insistimos, el modelo de Estado total, de Estado universal, de gobierno mundial, pues son imposibles políticos. Y eso es lo que está comprobando Estados Unidos, que su modelo universal es imposible. Y ya para ir cerrando esta entrega, vamos a ofrecer ahora unas breves pinceladas en torno al problema de la socialdemocracia histórica, para ver precisamente cómo se hace luego la conexión con la socialdemocracia global.
globalista, para que veamos que no es que haya un corte total, sino que esta socialdemocracia progresista globalista es una consecuencia de la socialdemocracia clásica histórica. Vamos a señalar, por ejemplo, que Kautsky, nacido en Praga en 1854 y que fue un destacado teórico del Partido Socialdemócrata de Alemania, tenía confianza en el progreso gradual, pacífico y armonioso del género humano, posición que fue identificada como una traición por los marxistas-leninistas. Lenin consideró a Kautsky como el enemigo más peligroso del proletariado al convertir a Marx en un adocenado liberal, lo decían así con esas palabras. El reformismo socialdemócrata también era diagnosticado por Lenin como el envilecimiento teórico del marxismo, y en esa misma línea se había pronunciado Stalin en 1927, abrimos comillas. No se puede acabar con el capitalismo sin acabar con el socialdemocratismo en el movimiento obrero. Por eso, la era de la agonía del capitalismo es al mismo tiempo la era de la agonía del socialdemocratismo en el movimiento obrero, cerramos comillas. Y en otro lugar también sostenía Stalin: la socialdemocracia es el sostén fundamental del capitalismo dentro de la clase obrera, cerramos comillas. No voy a entrar ahora en estas cuestiones del capitalismo y del comunismo, lo hemos trabajado también en el canal. Solo quiero subrayar eso que llevo diciendo a lo largo de todo el capítulo, y es que las posiciones socialdemócratas fueron durísimamente criticadas por los marxistas desde el principio, desde el primer momento. Por su parte, Eduard Bernstein, padre del revisionismo marxista y uno de los principales fundadores de la socialdemocracia, entró en contacto con la Sociedad Fabiana. La Sociedad Fabiana, recordémoslo, eran los socialdemócratas británicos o bien el socialismo del Imperio Británico. Nosotros identificamos a la Sociedad Fabiana como el primero de los procesos de neutralización de las izquierdas por parte de los grandes poderes imperialistas, con el objetivo de crear una izquierda domesticada, precisamente una izquierda domesticada que pudiera aislar a la izquierda radical, al comunismo. De ahí que Lenin hablase de imperialismo fabiano. Tras la Segunda Guerra Mundial, una vez que Estados Unidos toma nota de que su principal enemigo geopolítico es la Unión Soviética, se plantea que la socialdemocracia comandada por la Sociedad Fabiana es el mejor remedio ideológico para combatir al comunismo. Ahí es donde nace la Internacional Socialista, una institución alineada con la OTAN en contra de la Unión Soviética y volcada completamente, absolutamente en el fundamentalismo democrático. La Internacional Socialista supuso la convergencia de la Sociedad Fabiana, la Escuela de Frankfurt, que también hemos tratado en este canal, y la estrategia estadounidense de cara a la política de bloques en la Guerra Fría. De este modo, la Internacional Socialista funcionaba como un muro de contención frente al expansionismo del Imperio Soviético y frente a los partidos comunistas europeos y de otros continentes que estaban a las órdenes de Moscú. Es decir, la Internacional Socialista cumplía la función de parar la penetración del comunismo soviético en otros estados, por ejemplo en los propios Estados Unidos. Ni Podemos ni el PSOE hablan nunca, en ningún momento, de conseguir el poder a través de las armas, a través de la revolución violenta, a través de la revolución mundial, ni nada por el estilo. Todo lo están haciendo a través de la ideología democrática. Presten ustedes atención a Errejón, a Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez, a Otegi, a Puigdemont, a cualquiera de estos grandes políticos progresistas. Jamás se les cae de la boca la palabra democracia. Todo es democracia y todo lo que hacen lo hacen empujados ideológicamente por la democracia. Y esto es un tren. Y aquí es donde fijamos la explicación de lo que está pasando ahora mismo, puesto que el tablero geopolítico ha cambiado. Lo que tenemos ahora es la globalización oficial, que vendría a ser, como ya hemos dicho, una especie de traslatio imperi del imperio británico al imperio estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo tras la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Lo que tenemos es un fabianismo refundado en socialismo globalista, progresista, woke, resiliente, inclusive y con perspectiva de género.
Eso es lo que tenemos. La socialdemocracia, ya para terminar, pues siempre ha sido una suerte de izquierdismo domesticado por las élites. Los tontos útiles del imperialismo británico durante el siglo XIX y principios del XX, y los tontos útiles del imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y ahora ya sí que sí, cerramos. Muy importante también esto, no olvidarnos de que estos mitos que rodean a los grupos que se autoperciben como progresistas, aunque sean mitos oscurantistas, son muy potentes y haríamos muy mal en subestimarlos. Su éxito radica precisamente en su carácter idealista y en su pensamiento Alicia: salvar al planeta Tierra y a la humanidad, al todo, volver a hermanar a todos los hombres a través de la democracia y de los derechos humanos. Bueno, pues todo eso es una escatología muy potente, muy fuerte. Nosotros, desde la sebella, desde la impiedad, podremos mantener a raya a los progresistas, pero derribarlos va a exigir sangre, sudor y lágrimas. De todas formas, pues hay que continuar, así que aquí estaremos. Bueno, y hasta aquí este intenso capítulo. Ya volveremos la semana que viene con más metralla, ¿verdad? Permítanme de momento que les invite a entrar en nuestra página web, en la página web del proyecto hispánico Fortunata y Jacinta, www.fortunatayjacinta.com, en el que, bueno, pues ponemos a vuestra disposición algunos objetos, algunos productos para que ustedes apoyen económicamente el sostenimiento de este canal, que ya saben que no cuenta con ningún tipo de financiación, únicamente con su apoyo y con su generosidad. También pueden visitar la Academia Virtual Fortunata y Jacinta. De momento, bueno, es que la acabamos de estrenar, de momento tenemos subido un primer curso, que es un curso de introducción a la filosofía política desde las coordenadas del materialismo filosófico, que es el sistema de ideas iniciado por el filósofo español Gustavo Bueno y continuado por los investigadores de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Desde luego, el sistema ahora mismo más potente, el sistema filosófico más potente que hay ahora mismo. Aprovéchenlo ustedes, se trata de un curso con 14 lecciones, aproximadamente 20 horas lectivas, con los mejores profesores, todo rigor, en fin, interesantísimo, y todo por el módico precio de 70 euros. En fin, anímense. Y también, por supuesto, les pongo aquí en pantalla pues la portada de ese último libro del que hemos estado hablando hoy, El fin de la izquierda, el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!